Hermanos, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por permitirnos haber estado un día más alabando y adorando al Señor. Hoy queremos seguir compartiendo la serie sobre el libro de Filipenses y vamos a ir al capítulo 2, los versículos del 5 al 11, al tema que hoy hemos titulado El llamado para el cristiano gozoso. Desde el versículo 5 hasta el 11, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este ha sido considerado por algunos comentaristas o historiadores como un himno de la iglesia de aquel entonces. Y si bien hay una enseñanza doctrinal, más que eso es un llamado al pueblo de Dios a tomar en cuenta el ejemplo de Jesucristo y el señorío que Él tiene sobre la creación y sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque además de conocer a Jesús, es necesario que nosotros podamos ser imitadores de Jesucristo, de ser como Él. En este pasaje que nos dice mucho sobre Jesús y su humillación cuando se convirtió en nuestro Salvador, Pablo nos enseña algunas verdades que son importantes para nuestra vida. Por ejemplo, el versículo 5 nos va a decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta mañana queremos ver 3 llamados que se nos hace a partir de esta porción de la Escritura que acabamos de leer. En primer lugar, somos llamados a pensar en Cristo y como Cristo. Cuando dice haya ese sentir, la palabra es phoneite, que significa pensar o formar o tener una opinión. Otras versiones van a decir: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y otra paráfrasis va a decir: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Tengan, dice la Dios habla hoy, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Cuando vamos al idioma griego, esto tiene que ver con pensar, con sentir, con tener un mismo sentir la misma cosa, ser solícitos, poner la mira. Y en todo caso es estar dispuesto mentalmente. Cuando miramos los versículos 1 al 4 que antecedieron al pasaje que vamos a ver hoy, habló acerca de la unidad y acerca de lo importante que era pensar en los demás, tomar en cuenta a los otros. Ahora, para una mayor comprensión del verdadero desprendimiento, Pablo nos conduce al ejemplo supremo para todo cristiano, que es el Señor Jesús. Y es una exhortación, pero además es un desafío, grande desafío. Tener la manera de pensar de Cristo Jesús, ser imitadores de Jesús. Pedro decía que nosotros hemos sido llamados a seguir sus pisadas. Y el mismo Señor Jesús dijo: aprended de mí. Porque la vida cristiana no se trata solo de admirar a Jesús, sino que hay algo que podemos elegir. Y es: yo tengo la elección de vivir, de ser como Él es. Como dice la Biblia en Primera de Corintios 2:16, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Dice. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Es decir, que este sentir se da de parte de Dios y yo tengo que decidir. La pregunta es:
¿quién es Jesús para usted? En su libro Cristianismo Básico, John Stott va a decir lo siguiente: el único lugar para comenzar es con la persona histórica de Jesús de Nazaret. El problema crucial, continúa diciendo allí en este párrafo, es este: ¿fue el carpintero de Nazaret el Hijo de Dios? La persona y la obra de Cristo son la roca fundamental sobre la cual descansa la fe cristiana. Si Él no es lo que dijo ser y realiza la obra para la cual declaró que vino a este mundo, entonces toda la estructura del cristianismo cae derrumbada por el suelo. Quitemos a Cristo del cristianismo y éste queda desentrañado. No queda prácticamente nada. Cristo es el centro del cristianismo. Todo lo demás es circunferencia. Y termina preguntando: ¿quién fue Él? La pregunta es: ¿quién es Jesús para usted? Y esto es algo importante porque Cristo es el centro del cristianismo. Sin Cristo no hay iglesia, sin Cristo no hay dones espirituales, sin Cristo no habría una esperanza para un futuro, porque no habría una segunda venida. Así que hemos dicho, es una exhortación y un desafío a mirar más allá, a seguir su ejemplo, a pensar como Cristo, ¿verdad? En segundo lugar, somos llamados a vivir como Cristo y para Cristo. Los versículos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecha semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra forma, dice, el cual siendo en forma, es la palabra morfe o morfos, ¿verdad? Y describe algo que no se puede cambiar, algo que es inalterable. Lo que Pablo está diciendo aquí es que Jesús es Dios. Es en esencia de una manera inmutable, de una manera inalterable. Por eso va a decir el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Y no se refiere al aspecto físico de Cristo, sino a lo sustancial, a su esencia como Dios, a esa esencia divina, a algo que permanece inalterable. Igual a Dios se refiere al modo de existencia de Cristo. El Señor comparte la gloria y las prerrogativas de la divinidad, pero consideraba esa posición como algo que debía ser mantenido celosamente. Más bien, lo que sucedió es que Jesús renunció de manera voluntaria a su gloria cuando Él vino a la tierra, aunque retuvo su esencia divina. Él fue completamente hombre y Él fue completamente Dios. Es parte de la naturaleza humana a veces aprovechar todas las ventajas, todos los privilegios, todos los beneficios que la vida o el ambiente laboral o alguna posición nos presente. Y tratamos a las personas de acuerdo a lo que tienen o no tienen, de acuerdo a lo que han alcanzado, lo cual no es malo. Hemos visto en estos días algunas situaciones de racismo y se da en todas las esferas, y hay clasismo, y hay sexismo, y hay diferencias, sin que esto signifique de que de pronto no, si va en contra de la palabra, de lo que la Biblia enseña, entonces allí sí se torna en algo malo, ¿verdad? Porque hoy se habla de derechos, de inclusión, y lo que estamos diciendo es, si va en contra de la palabra, entonces eso no cuenta. Pero sí a veces hay diferencias, se excluye a personas. ¿Y cuánto le cuesta a una persona, a cualquier persona, renunciar a privilegios, renunciar a derechos, ¿verdad? Renunciar a no ser tocados. Y entonces nos aferramos a eso.
Nos aferramos como seres humanos a reconocimientos, a ser enaltecidos, a ser puestos en un pedestal. Es nuestra naturaleza caída que se caracteriza por el egoísmo. Queremos ser gratificados y en muchas ocasiones hay hasta un orgullo disimulado. Jesús fue todo lo contrario, porque el texto nos va a decir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó la kenosis. Mientras que Satanás y el hombre pecador en ocasiones quieren ser como Dios, Jesús renunció a ese privilegio para usarlo a nuestro favor, garantizándonos la salvación y las bendiciones de la vida eterna. Por eso que en otra parte va a decir, pero Dios que es rico, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Se despojó a sí mismo, va a decir el texto. Se anonadó, es lo que quiere decir. No se aferró a las ventajas y privilegios de ser Dios. Pudo hacerlo, pero aquí Pablo nos enseña que Jesús ya no pensaba en sí mismo. ¿Sabe? Él pensó en usted y en mí, pensó en los demás, pensó en ti, pensó en mí. La realidad de la encarnación, es decir, que Cristo entró en carne, se hizo hombre por nosotros, se expresa en esa renuncia completa de Jesucristo al despojarse de sí mismo. Él abandona su aspecto divino y asume una humanidad real, hecho semejante. Sugiere que Jesús era realmente un hombre. Su humanidad era genuina, era verdadera, aunque su ser seguía siendo divino. Y ahí está lo sobrenatural. Era uno en esencia, tenía dos naturalezas. Y el texto va a continuar y dice, tomando forma de siervo, dice la parte final del versículo 7, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, este segundo llamado es a vivir como Cristo, a vivir para Cristo y a vivir como Cristo, en su humildad, en su obediencia, en su vida de servicio, en su vida de amor por otros. Por eso es que el 1 de Juan 2:6 va a decir, el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Y Jesucristo dejó el cetro, dejó la corona, dejó a los que le asistían y dejó el trono a un lado. Y cuando Dios dice que se hizo humano, mire lo que va a decir Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo se convirtió se encarnó, era Dios encarnado. Al contrario de nosotros los hombres, Jesús dejó a un lado sus derechos y se convirtió en un siervo. Note lo que el texto va a decir, y estando en condición de hombre, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No dice tomando una forma de líder, ¿verdad? No, toma una forma de siervo, un ejemplo para dejar nuestros derechos, nuestra posición, nuestros estatus y ponerlos a sus pies. Y eso lo vemos en una relación, por ejemplo, de pareja o en una relación laboral. Y reclamamos nuestros derechos y sacamos ventaja de privilegios, de inmunidad o de lo que fuera. Más aún, la Biblia va a decir que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad, servicio, obediencia es lo que nosotros vamos a ver allí. Fue obediente hasta la muerte de cruz, una muerte cruel, horrenda, vergonzosa. Usted sabe que en este tiempo de pandemia hay gente que ha muerto porque nadie fue en su ayuda. Por ahí un anciano, por ahí una persona que vivía sola o por ahí una persona en extrema pobreza.
y ha muerto. Pero la Biblia dice que Jesús no se ha olvidado de nadie. Él vino a este mundo para ayudarte a ti y a mí, para librarnos. Y el costo fue su vida. Se hizo hombre a nuestro favor. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir como Cristo y para Cristo. Una vida de renuncia, una vida de obediencia, una vida de vivir en humildad y en un servicio a Dios y a los demás, a nuestra iglesia y al prójimo. Nunca entenderemos lo que esto realmente significó. Cuando vamos a lo largo de los 4 evangelios, nosotros vemos que ellos dedican la mitad e incluso más de la mitad de sus escritos a hechos relacionados con la muerte de Jesús. La cruz fue el peor símbolo de la humillación que existió en aquel entonces. Pero esa cruz se convirtió en el símbolo más glorioso del cristianismo, debido al sacrificio de Jesús. La cruz es el énfasis de toda la Biblia. Dice la Biblia, Cristo murió para quitar el pecado, para satisfacer la justicia divina, para revelar el amor de Dios. La cruz marca el nivel máximo de humillación de Jesús por nosotros. ¿Por qué? Porque la pena capital en aquel entonces era la muerte en una cruz, la crucifixión. Pero además era una muerte dolorosa, porque la persona moría lentamente, porque le producía calambres, asfixia, dolores, tensiones. Y en el caso puntual de Jesús, lo hemos dicho en otra ocasión, el hecho de que haya salido agua y sangre es porque el corazón le explotó. Y eso lo hizo por usted y por mí, porque nos amaba, porque nos ama, porque quiere que usted y yo nos reconciliemos con Él. Así que fue tan humillante que la persona en la cruz era escupida y tenía que cargar su propia cruz, caminando por las calles de la ciudad y con esa mirada de desprecio de las personas. Es más, la Biblia va a decir que la persona que moría en la cruz era maldita. Sin embargo, esa humillación extrema fue también la mayor prueba del amor de Dios por nosotros. Fue la expresión intensa de la ira de Dios contra el pecado de la humanidad. Y Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar por el amor de Dios? Nuestros problemas se resolverán cuando estemos dispuestos a alejarnos de nuestra condición, de nuestro estado, de nuestra arrogancia en términos de la salvación de otros y la glorificación del nombre de Jesucristo. Muy dentro de nosotros, a veces podría haber una voz que nos susurre: ¿por qué dejas que te humillen? Sin que sea algo para que saquemos provecho de eso, por supuesto. Y es que muchas veces el Señor va a permitir situaciones que van a servir para que nosotros aprendamos a ser como Cristo. Por eso la Biblia va a decir, y hay un principio allí, el que se humilla será exaltado. Pero más bien el que se exalta será humillado. El verdadero cristiano tiene gozo en su corazón cuando imita a Cristo todos los días de su vida. Dios nos demostró que nos ama y espera de nosotros lo mismo. Finalmente, cuando leemos los versículos 9, 10 y 11, dice allí: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El resultado es ese: el que se humilla será exaltado. Una recompensa a la obediencia. La exaltación de Jesucristo es el resultado de su obra redentora.
Ahora posee una condición más gloriosa de la que poseía antes de su encarnación. Dice la Biblia, le exaltó hasta lo sumo. Y la palabra allí es una palabra compuesta, que significa, una significa sobre y la otra levantar, y sugiere una exaltación a una posición más alta, una elevación por encima de todos los demás. El contexto contrasta la humillación y los honores con que ésta se premia. La obediencia de Jesús ante la muerte fue recompensada, exaltándolo a una posición de honor y de gloria. Cuando vemos el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, porque esto es lo que la Biblia dice y lo creemos, porque vivimos una vida de fe, porque al final todo hombre, todo gobernador, todo reino, quien quiera que haya sido, dice la Biblia, doblará sus rodillas delante de Dios. Y más aún dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que está diciendo es que la exaltación de Cristo será absoluta. El señorío de Cristo será universal. Le dio un nombre y el nombre significa carácter, rango. Y se le da al Señor un título divino y una plena autoridad. Es notable que el Señor Jesús, cuando antes de partir, Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga, si Jesús tiene toda la autoridad sobre todo reino, sobre todo imperio, sobre toda creación, entonces Él puede y gobierna y puede ordenar eso. ¿Cuánto más a usted y a mí, que somos limitados, que somos mortales? Y por ejemplo, Él nos ha dado una orden. Vayan y hagan discípulos. Enséñenle que guarden mis mandamientos. La pregunta es, ¿estamos siendo obedientes como Jesús lo fue para con su Padre? La orden que tiene que ser obedecida es esa gran comisión, entre otras, entre muchas órdenes que el Señor nos ha dado. Y en el versículo 10, cuando dice que toda rodilla, ¿verdad? Toda rodilla de los que están, es decir, todos los seres angelicales, celestiales, los habitantes de la tierra, los que se hallan en el reino de la muerte. Escucha, hermano, este texto nos está diciendo, yo soy el Señor de la iglesia. Yo estoy por encima de todos los hombres. El Señor le ha dado autoridad. Nunca lo olvide. Dios exaltó grandemente a Jesús. Por lo que Cristo hizo por nosotros, Dios hizo algo maravilloso por Él. El que se humilló a sí mismo ahora es exaltado. Y quien lo exalta es Dios, el creador de toda la tierra. Dios Padre. Dios exalta a los que se humillan. Por eso que Santiago en 4:10 va a decir, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La experiencia de Cristo prueba que la exaltación siempre sigue a la humillación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, decía el apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera carta. La persona que se autoexalta va a ser humillada, nos va a decir el evangelista Lucas. ¿Recuerda usted lo que le pasó a Faraón? O a Saúl, cuando era rey, o a Nabucodonosor, o a Amán con Mardoqueo, o a Herodes. Ellos se exaltaron y finalmente fueron humillados. El que se exalta será humillado. Nosotros adoramos a un Señor exaltado, sentado en el trono del universo. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo probaron eternamente que la manera de ser exaltado es humillarse ante Dios.
Hermano, Dios hará algo con tu vida y con la iglesia en la medida en que nos humillemos delante de Él. No hay gozo, no hay paz en el orgullo. No lo hay en la vanagloria. No hay, cuando tenemos el sentir sumiso que Cristo tenía, tendremos el gozo y la paz que solo Él puede dar. Dios nos llama a exaltar a Jesucristo con nuestra vida, a poner en práctica la adoración como un estilo de vida, a tener un servicio que le glorifique solamente a Él. Para ir terminando, hermanos, los problemas que nosotros tenemos dentro o fuera de la iglesia son siempre el resultado del pecado. O nuestro pecado o el pecado de otros. Pero escuche bien, la solución al pecado siempre será Jesús. La solución al pecado siempre será Jesús. Y podremos superar esos problemas cuando seamos obedientes a su llamado. El llamado a pensar como Cristo. El llamado a vivir para Cristo y como Cristo. El llamado a exaltar a Cristo y solo a Cristo. Solo así el cristiano genuino, se va a llenar de gozo. Y esto es un llamado, y esta es una exhortación, y este es un desafío para cada uno de nosotros. Porque entonces nuestro Señor será exaltado. Este tiene que ser un principio para nuestra vida. El que se humilla será exaltado. El principio tiene que ver con una norma o una idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta de alguien. Y este tiene que ser un principio para nuestra vida, hermanos. La iglesia de los filipenses era una buena iglesia. Era una iglesia comprometida, pero tenía problemas externos. La persecución religiosa, por ejemplo. Pablo estaba en la cárcel y estaba ausente. Y tenía problemas internos, como la ruptura de la unidad. Nos habla de eso en el capítulo 1. Más adelante va a hablar de Evodia y de Síntique. ¿Cómo resolver este problema? Para Pablo, la solución a los problemas de la iglesia está en Cristo. Ya sea externo o interno, siempre será en Cristo donde nosotros vamos a encontrar los medios, los recursos para vivir cada situación de la vida. La razón de nuestros problemas siempre es el pecado y el egoísmo. Y la solución a nuestros problemas siempre será Jesucristo. Se trata de mirar eso, no de buscar culpables. No de pronto, sí es bueno hacer un análisis y mirar aquello, pero de pronto saber que el problema es el pecado y el egoísmo del hombre. Y el corazón engañoso del hombre. Y la solución siempre será Jesucristo. Llamados a pensar como Cristo, a imitar a Jesucristo. Llamados a vivir como Cristo y para Cristo. Pero también llamados a exaltarle solo a Él. Que podamos ver a través de este texto la magnitud del amor de Dios, del sacrificio de Cristo, pero además de que hay una demanda para nosotros, de que hay un llamado para un cristiano gozoso, que tengamos que responder con fe frente a eso, ¿verdad? A tener un anhelo de seguir cambiando, a tener un corazón dispuesto a adorarle en todo tiempo, a exaltarle solamente a Él, a servirle a Él y por ende a los demás. Que Dios nos ayude a cada día ser como Cristo, para la gloria de su nombre. ¿Qué le parece si oramos, hermanos? Por favor, acompáñenme en una palabra de oración. Señor, gracias te damos. Gracias porque hoy también hemos aprendido que tenemos un llamado de parte tuya. Y Dios, nos llamas
a tener la manera de pensar de Jesucristo. Señor, limpia nuestra mente. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de nuestra mente. A que sea limpiada, a que podamos alinearnos contigo, Señor. Pero también ayúdanos a vivir como Cristo. No solamente a admirarlo, no solamente a poder quedarnos vislumbrados por sus enseñanzas y milagros, sino a imitarlo, a ser como Él, a vivir para Él. Pero también, Señor, llévanos a través de su ejemplo a saber que si algo harás en nosotros y en nuestra iglesia, lo harás una vez que nosotros nos humillemos. Pero también aprendemos en ello de que toda lengua va a doblegarse y va a humillarse y va a adorarlo. Y que podamos nosotros como iglesia ser una iglesia que te adore en todo tiempo. Ser creyentes que te adoremos. Ser esposos, esposas, hijos, padres que te adoremos en todo momento. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.